Hola, soy Emilia Guisado Pintado del área de Geografía Física y en la píldora formativa geográfica de hoy vamos a ver la representación en mapas. Se trata de una píldora muy básica en la que veremos los fundamentales, los principales conceptos que tenemos que tener en cuenta y los aspectos para la representación de la información geográfica en mapas. Para ello, el contenido de la píldora va a contar con dos grandes secciones. Por un lado, vamos a hablar de la información geográfica, vamos a definir qué es y también qué es un mapa y cuáles son los elementos que debe tener. Empezando por el principio, la información geográfica es toda aquella información que está ligada a una posición de la superficie terrestre y por tanto decimos que está georreferenciada, tiene una referencia a un sistema de coordenadas, conocemos perfectamente su ubicación sobre la superficie terrestre. Esta información geográfica además debe responder a tres cuestiones fundamentales: el qué, el dónde y el cuándo. El qué es en sí el dato geográfico, el dato que queremos representar o que se corresponde con un dato sobre la superficie, como hemos dicho, de la corteza o la superficie terrestre. Tenéis toda la información acerca de ese dato geográfico y de las diferentes cuestiones en la píldora formativa del profesor Ojeda. Nosotros veremos aquí los aspectos fundamentales. El dato geográfico sería el qué, tendríamos el dónde, es la dimensión espacial de ese dato, y el cuándo, la dimensión temporal. Todo ello forma el contexto geográfico de la información geográfica. Si pusiéramos esto en un ejemplo, el qué, el dato geográfico, podría ser, por ejemplo, una muestra de agua y sobre esa muestra de agua podríamos tener información acerca del pH, de la temperatura o incluso de la concentración de metales pesados. La dimensión espacial de ese dato geográfico, el dónde, podría ser el acuífero de la Vega de Granada, que como veis además tiene unas coordenadas concretas donde hemos tomado ese dato, una X y una Y. Recordar que esa información geográfica siempre está referida, está georreferenciada. La dimensión temporal, en este caso sería el día exacto en el que recogemos la muestra, el cuándo. Estos tres elementos son los que conforman cualquier información geográfica. Además, la información geográfica, el dato geográfico puede tener otra serie de atributos. Ese pH puede ser ácido o básico, la temperatura puede alcanzar un número dentro de una escala, la que sea, o por ejemplo, si nos estamos refiriendo a un dato geográfico como son los espacios naturales protegidos, pues podríamos tener diferentes categorías de espacios: reservas naturales, parajes naturales, parques naturales, etc. Todo eso sería la información temática del dato. Los datos geográficos los utilizamos para representarlos en mapas. El mapa al final es la simplificación, la expresión de los datos. Realmente una definición muy concreta, pero a la vez muy rigurosa, es que un mapa es una representación de información bidimensional. Tiene dos dimensiones, la X y la Y. Es plano, ¿de acuerdo? No tenemos la dimensión Z. Es una información, como digo, bidimensional, simplificada de la realidad. Nosotros utilizamos los mapas para simplificar la realidad que, como todos sabemos, es muy compleja. Esa simplificación, además, la tenemos que hacer a una escala, puesto que sería imposible representar un mapa con la misma proporción o la misma escala que la realidad. Por tanto, utilizamos la escala para buscar esa relación entre lo que representamos en el mapa y la propia realidad, la proporción entre ambas cosas. Un mapa al final lo que hace, por tanto, es representar esa información simplificada a escala de una parte de la superficie de la Tierra, de un evento, de un hecho, de una información. Por tanto, lo que hacemos al final es transformar esa realidad, que como todos sabemos es tridimensional, simplificarla y representarla en un mapa que tiene dos dimensiones, es bidimensional. Pues bien, una vez que ya sabemos qué es un mapa y para qué utilizamos los mapas para representar los datos geográficos, vamos a ver los elementos básicos que tiene que tener un mapa, aquellos que siempre deben estar incluidos cuando elaboramos un mapa. Entre los elementos de un mapa, aquí tenemos un ejemplo, este sería un mapa de los usos del suelo de una zona de Massachusetts. Como vemos, uno de los elementos fundamentales son las capas de información. Ese es en sí el dato geográfico, la información que se quiere representar en el mapa, la espacialización del dato geográfico. Para que esa capa de información, que en este caso, como decimos, son los usos del suelo, pueda entenderse e interpretarse, es fundamental que tengamos lo que tenemos aquí, que es la leyenda. La leyenda es la representación de cada una de las categorías, de cada uno de los símbolos que aparecen en el mapa.
Otro de los elementos básicos que debe contener un mapa es una cuadrícula. La cuadrícula, como ahora veremos más adelante, nos permite conocer cuáles son las coordenadas de cada uno de los puntos que tiene. Como veis, divide el mapa en una serie de grids a los cuales les asigna las coordenadas correspondientes. Otro de los elementos sería la escala. Ya hemos dicho anteriormente que todos los mapas van a escala, ¿de acuerdo? De manera que la escala lo que nos va a indicar es cuál es la relación, cuál es la proporción entre ese elemento en la realidad y cómo se representa en el mapa. Otro de los elementos fundamentales es el norte. La mayoría de los mapas están orientados hacia el norte y por tanto esa flecha del norte, que puede adquirir diferentes formas, podemos verla representada como una flecha con una N o como incluso una rosa de los vientos apuntando al norte, nos indica siempre la orientación del mapa. Y por último, la mayoría o muchos de los mapas, sobre todo aquellos más complejos, tienen lo que se conoce como una información adicional que nos va a permitir comprender mejor la información que está plasmada en el mapa. Empezando con las capas de información, la mayoría de los mapas son mapas temáticos y por tanto esa capa de información lo que nos da es toda la información necesaria para poder entender, es la información temática del mapa. Si tuviésemos esta imagen aquí, en la que veis ahí una representación de una ciudad, ¿no?, con un bosque, si la descompusiéramos en la diferente información temática, pues tendríamos una primera capa que sería una base cartográfica, que en este caso pues veis que es de tipo celdilla o de tipo raster. Podríamos tener una segunda capa de información, que serían los bosques y la vegetación. Tendríamos una tercera capa de información, que podría ser el relieve en forma de contornos o de polígonos. Una cuarta capa de información, que serían las vías de comunicación, que las veis aquí, en este caso es información de tipo lineal. Y por último, una capa que serían, por ejemplo, las viviendas, que las podríamos representar como puntos. Todas esas capas descompuestas, mejor dicho, compuestas, forman la realidad del mapa que tenemos aquí. Esas serían las capas de información de nuestro mapa. Pero no siempre nos vamos a encontrar con información que ocupa o que espacialmente ocupa todo el mapa que queremos. Algunas veces lo que nos vamos a encontrar es con mapas en las que las capas de información solo están espacialmente localizadas en algún sitio. Este, por ejemplo, es un mapa de los espacios naturales protegidos del Ministerio de Transición Ecológica, en la que veis que sobre un mapa del relieve de España pues se representan con colores las diferentes categorías de espacios protegidos. Los parques naturales están en rojo, las áreas marinas protegidas aquí en el caso del Mediterráneo las podéis tener en azul, etcétera. Es decir, la información temática puede adquirir muchas formas, pero siempre es muy importante que tenga asociado, como ahora veremos más adelante, la leyenda. La leyenda es uno de los elementos fundamentales del mapa, ya que nos permite entender con detalle toda la información que contiene ese mapa. Define, por tanto, los signos convencionales y las tramas utilizadas en el mapa. Otra vez aquí tenéis un ejemplo, en este caso es un mapa de usos del suelo de una zona de Granada. Como veis, cada una de las tramas y de colores que se recogen en este mapa vienen perfectamente representadas en la leyenda, de manera que podemos entender a qué se corresponde. Además, la leyenda debe establecerse, realizarse o debe hacerse utilizando los colores y los símbolos siguiendo las convenciones establecidas. Eso quiere decir que si estoy haciendo un mapa de vegetación utilizaré la gama de los verdes, mientras que, por ejemplo, los núcleos de población normalmente se representan, como veis ahí, Pinos Puente o Atarfe en gris, las zonas industriales en amarillo o las masas de agua en azul. Es decir, tiene que tener cierta coherencia con lo que estamos representando y con su correspondencia con la realidad. En mapas complejos, como por ejemplo los mapas geológicos o mapas de uso del suelo, como este que tenéis aquí, una leyenda es siempre vital para poder comprender bien la cartografía, los mapas. También nos vamos a encontrar otros casos como son los mapas topográficos, en los que la leyenda, como veis, tienen todos esos signos convencionales que nos permiten entender pues las diferentes carreteras que hay, las tipologías de carreteras o incluso, si veis ahí, los límites de las divisiones administrativas, que además siguen unas convenciones específicas que nos permite diferenciar entre un límite provincial y un límite municipal, por ejemplo. También otra simbología que se utiliza y que, como digo, está reconocida, como pueden ser pues las minas, como veis ahí, el símbolo clásico de las minas, o las depuradoras aquí abajo.
¿vale? Este es un mapa, en este caso, como digo, topográfico de una zona, un mapa topográfico nacional de Membirre, en el que no tengo tanta información temática, sino lo que tengo es la información básica, la cartografía básica, la topografía. En cuanto a la escala, este es otro de los elementos fundamentales, porque ya decimos que los mapas son una representación, una simplificación a escala de la realidad. Pues bien, la escala es la que nos permite conocer la proporción que existe entre los elementos del mapa y la realidad. Si, por ejemplo, tenemos una escala 1:100, eso significa que una unidad en mi mapa representa 100 unidades en la realidad. Si esas unidades son centímetros, un centímetro en mi mapa serían 100 centímetros en la realidad, es decir, 1 metro. La escala puede ser de dos tipos, gráfica o numérica. Una escala gráfica es la que veis aquí, en la cual mediante diferentes subdivisiones se representan las diferentes longitudes en el mapa. Esa longitud trasladada al mapa es la correspondencia con la realidad. En ese caso, si midiéramos con una regla lo que hay entre 0 y 1000 en el mapa, se correspondería con las unidades de la realidad. Vemos también que aquí se puede utilizar una escala numérica, en este caso es una escala 1:25.000. Una unidad en mi mapa corresponde a 25.000 unidades de la realidad. En cuanto a esto podemos, digamos de alguna forma, clasificar las escalas como escalas grandes y escalas pequeñas. Las escalas grandes van a ser las escalas que van entre 1:2000 y 1:10.000, las escalas medias serán las que varían entre 1:25.000 y 1:75.000 y por último las escalas pequeñas, entre 1:100.000 y 1:500.000. En función de la información que queramos representar y sobre todo de la dimensión espacial vamos a elegir una u otras escalas. Un mapa topográfico nacional utilizará una escala pequeña, 1:500.000, porque va a representar un hecho o un evento muy grande en el que, por ejemplo, una unidad del mapa pues son 500.000 unidades de la realidad. Volvemos a lo mismo, si estuviésemos hablando de centímetros, un centímetro en el mapa pues serían 5 kilómetros en la realidad. Por el contrario, escalas grandes son escalas de detalle, por ejemplo, mapas a escala de detalle como puede ser un mapa de un núcleo de una ciudad o un mapa de un parque natural. En cuanto al norte, los sistemas de proyección y la cuadrícula, los mapas también deben incluir estos tres elementos. Normalmente los mapas representan el norte geográfico, el cual está orientado al polo norte. Sin embargo, no hay que confundir el norte geográfico con lo que es el norte magnético, que es el cual representa los campos magnéticos de la superficie terrestre. En los mapas topográficos este norte magnético siempre se ve representado con lo que se conoce como la declinación magnética que tenéis ahí. El norte geográfico, como veis, apunta hacia el norte, en este caso del polo norte, sin embargo el norte magnético tiene cierta declinación. Eso es lo que se llama la declinación magnética. No es otra cosa que la diferencia que hay entre el norte geográfico y el norte magnético. La declinación magnética no solo cambia espacialmente, de localización en localización, sino que también lo hace de forma anual. Se dice que ese mapa tiene una declinación magnética positiva si el norte magnético se encuentra al este del norte geográfico y una declinación magnética negativa si se encuentra al oeste del norte geográfico. En este caso, como veis aquí, el norte magnético está al oeste, concretamente 2 grados 12 minutos y por tanto tiene una declinación magnética negativa. Otro de los elementos que debe incluir es el sistema de proyección. Normalmente en la fuente del mapa debe indicarse que es el sistema de proyección que se ha utilizado con referencia al elisoide. En este caso tenemos este mapa topográfico y como veis, pues utiliza un elisoide internacional con una proyección UTM del Datum Europeo de 1950. Se trata de un mapa del 2003 del Instituto Geográfico Nacional. Y por último, también veis aquí que en este caso se utiliza la cuadrícula en la que se especifica perfectamente las coordenadas equidistantes, lo cual nos va a permitir, siguiendo esas líneas de gris, conocer la posición de todos los elementos, la posición geográfica de todos los elementos que contiene el mapa. Por último, como hemos dicho, algunos mapas, sobre todo los más complejos, tienen lo que se conoce como la información adicional. Esa información adicional es necesario para poder interpretar y entender bien el mapa y puede versar desde cosas muy sencillas como es un mapa de localización. En este caso vemos, cómo ese mapa de localización lo que muestra es dónde está España en Europa y concretamente en la Comunidad Autónoma de Andalucía. O este mapa de localización del Parque Nacional de Doñana, en el que se ve que dentro de España, aquí
perdonar, pues está Andalucía, y dentro de Andalucía ese recuadro verde pues muestra la localización del Parque Nacional de Doñana. Pero esta información adicional puede ser mucho más compleja y necesaria en cualquier caso para poder entender el mapa. En el caso, por ejemplo, aquí tenéis en los mapas geológicos en los que se incluyen los cortes y los esquemas geológicos, en los que se representan las diferentes secuencias geológicas necesarios para poder interpretar esos mapas, o en este caso, que es un mapa acerca de un escenario de planificación de la ocurrencia de un terremoto, en el que veis que además de la escala de color en la que se representa la diferente magnitud del terremoto, tenemos información adicional de cómo podría ser los daños que ocasionaría en cada zona esa escala o esa magnitud del terremoto. Información, como digo, complementaria, pero muy necesaria para poder interpretar bien esos mapas. Pues bien, hasta aquí llega la píldora formativa de hoy acerca de la representación en mapas. Espero que la hayáis encontrado de utilidad y muchas gracias por vuestra atención. Nos vemos en la próxima píldora formativa.